voy con el maestro Ricardo Sevilla. Ya llegó Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque hay muchos temas, querido Ricardo. Por ejemplo, la reaparición de Elena Chávez, esta señora que junto a Anabel Hernández le dieron duro al presidente con este libelo llamado El Rey del Cash. Regresa con otro libro y aparece con Ciro Gómez Leiva. Lo decía anoche en Sin Censura Nocturno, que Ciro parece el vocero de los peores intereses, es el vocero de los peores intereses, lavándole la cara a esta señora y diciéndole: ¿por qué regresas para que te ataquen? Con otro libelo, ya le están desmintiendo con cartas a algunos empresarios a Elena Chávez lo que ella asegura en este libro. No le duraron ni 24 horas las mentiras a Elena Chávez. Mi querido Ricardo, entre los temas que hay que abordar. Así es, querido Vicente, público memorioso, un abrazo, un saludo enorme. Y ya no podemos llamarnos a engaño, Vicente, ya no podemos seguirle ocultando a la gente que los medios de comunicación de la derecha son negocios redondos, negocios de un puñado de empresarios que lucran con la información, como por ejemplo donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Y tampoco podemos seguir fingiendo que los supuestos líderes de opinión son libres e independientes. No es así, nunca ha sido así. A estos personajes hay que decirlo con todas sus letras y simple y llanamente los contrata y les paga una empresa, generalmente una sociedad anónima de capital variable. Estos personajes firman contratos de confidencialidad que no atenten contra los intereses no del periodismo, sino de la empresa, de la compañía. No les importan las audiencias, no les importan los contenidos, no les interesa informar con objetividad ni con neutralidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia del periodismo, no solamente aquí en México, en todo el mundo. El periodismo, infelizmente, se ha corrompido, pero no se ha corrompido en este sexenio, en estos últimos años, se ha corrompido desde siempre. Los columnistas, los articulistas y aún los reporteros han vendido desde siempre su conciencia al mejor postor. Son muy pocos realmente los periodistas auténticamente autónomos y auténticamente sinceros, y periodistas que lo sean de cepa, que lo sean en la práctica, que lo sean en el ejercicio de la profesión, no como Luz Helena González, esta persona que por una mala relación, mal llevada. Luz Helena Chávez, ¿no? Chávez, maestro. Luz Helena Chávez, sí, mi querido Vicente, que Luz Helena Chávez, en una relación mal llevada, pues que yo creo que no leyó a Francesco Alberoni, que le debió haber ayudado mucho para llevar ese duelo en la separación que tuvo con un personaje político, pues sale ahí con un resentimiento terrible y bueno, la arropan como una nueva escritora, como una nueva periodista, como una nueva intelectual. No es así. El intelectual, el periodista, el pensador, el filósofo no se hace de la noche a la mañana, no sale ni surge de manera espontánea. Es todo un trabajo que se tiene que hacer detrás. Y estos personajes que están necesitados de líderes de opinión, pues encontraron ahí una beta como Chumel, como Luz Helena, y bueno, no vamos a encontrar en los medios de comunicación de la derecha personajes auténticamente importantes. Ayer lamentábamos la muerte de Enrique Dussel, y bueno, ¿por qué? Porque desde el momento en que se inscriben en un modelo ideológico los medios de comunicación, desde ahí ya se ve claramente su tendencia. Son de derecha, son de izquierda. La verdad es que es lamentable. En ocasiones, y no pocas, también los encontramos en los medios de comunicación que se presumen de izquierda. Resulta que la mayoría de esos reporteros, de esos articulistas, de esos columnistas, incluso de esos moneros, escriben o dibujan con la izquierda y cobran con la derecha. De ahí la virulencia con que personajes como Ricardo Flores Magón, un periodista auténticamente intachable, probo, los combatió desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hoy, en particular, da muchísimo asco que haya personajes como Ciro Gómez Leiva, como esta mujer, que da vergüenza, la verdad,
están en la misma tradición vil que Joaquín López Dóriga, que Carlos Loret de Mola, sujetos que le han vendido su alma al diablo de la desinformación. De ahí el pasmo, de ahí el rechazo ante personajes que durante muchos años se fingieron intelectuales, historiadores, periodistas, y la realidad es que nunca lo fueron, Vicentes. La realidad es que siempre fueron sicarios de la pluma, personajes que no se han tocado el corazón para defender a un opresor, a un gobernante con talante dictatorial, a un empresario que quiere pasar por encima de otros empresarios, pero también por encima del pueblo mismo. De ahí la repugnancia ante estos supuestos periodistas que están utilizando una tragedia como la sucedida en Acapulco para ganar audiencia, para impulsar alguna agenda política, algún partido, algún candidato. Decirles desvergonzados es decirles poco. Yo les llamaría carroñeros, carroñeros que se dan festines pantagruélicos frente a un pueblo lacerado, frente a un pueblo oprimido, frente a un pueblo que lo ha perdido absolutamente todo. Esta clase de personajes no merece de ninguna manera tener un micrófono frente a sus bocas corruptas y mentirosas. Sujetos mezquinos como Ciro Gómez Leiva, como Leo Zuckerman, que dice el tarado que vale la pena o no reconstruir Acapulco. Vaya calidad humana, no hay calidad humana, yo le llamaría bestia, bestia ignorante, bestia peluda. Y mira nada más, estaba yo conversando ayer con una persona precisamente sobre el tema de Acapulco, que tiene allá su familia, y esa persona que forma parte del pueblo llano me decía, bueno, resulta que mi papá se dedicaba a alquilar inflables para que los niños, las niñas en las playas utilizaran el inflable y les cobraba 50 pesos, 3 horas de inflable o 5 horas de inflable, 50 pesos. Y entonces todos esos inflables se los llevó la chingada. Perdón, estoy muy enojado, querido Vicente. Estoy muy enojado porque he visto medios de comunicación carroñeros, brutales. Entonces, estas personas, ¿qué van a hacer? Se fueron todos los inflables que tenía. ¿Cuántos pudo haber tenido? 10, 12, 15 inflables. Imagínate nada más, pero ellos están preocupados por lo que les sucede a los hoteleros. Esa es la clase de periodistas, esa es la clase de líderes de opinión. No merecemos tener esa clase de truanes, de barbajanes, de personajes mediocres al frente de ningún medio de comunicación. Antes en el periodismo se tenía hambre de decir algo importante. Tú te formabas cuando trabajabas en radio, cuando trabajabas en televisión, te formabas y eras muy riguroso, con tiempos muy medidos frente a radio, quienes hicimos en algún momento radio, y no las taladeces que dicen los chumelitos, los babosos que trabajan ahí en Radio Fórmula y en estos medios de comunicación. Estaba yo en una taquería la noche de ayer y estaba escuchando las taradeces ahí de estos personajes en la televisión, y me dio muchísimo asco. Y este tipo de cosas es a las que estamos, por las cuales estamos enojados. O sea, tengo en mis manos el presupuesto que le dieron a la UNAM en este año para chayotear a los medios de comunicación, más de 148 millones de pesos, más de 148 millones de pesos en chayote. ¿Por qué carajo, Vicente, le tendríamos que dar del presupuesto 148 millones de pesos a la UNAM para que le dé dinero a los medios de comunicación? No tiene Radio UNAM, no tiene TV UNAM, no tiene una gaceta y no tiene muchas gacetas, y aún así gastó 148 millones de pesos en darle chayote a estos hijos de la tostada. Perdóname, querido Vicente, estoy realmente enojado, y si me dejas agregar algo más, el seguimiento que le estoy dando a un tal Fernando Sabater, perdóneme usted si le gusta Fernandito Sabater, a mí me gustaba hasta hace 2 semanas, pero estoy viendo que en el periódico El País, este personaje miserable está defendiendo
a los clérigos que dice él que fueron poquitas violaciones sexuales, que fueron poquitos abusos, que es demasiado decirlo, pero afortunadamente en el mismo periódico le respondieron, y da vergüenza que le haya tenido que responder un personaje que fue abusado sexualmente por los clérigos, y le da náusea. Hay que platicar muchísimo sobre esto. Ahora, Fernando Savater es el ídolo de Enrique Krause. Fernando Savater es el ídolo de todos estos intelectuales de la derecha, de todos estos neoliberales. Me da muchísima pena, me da muchísimo asco, y estos personajes, querido Vicente, no merecen tener un micrófono. Hay que tener calidad moral, calidad humana y responsabilidad social para plantarnos frente a un micrófono. Claro que sí, y si me permites, mi querido Ricardo Sevilla, me permites, por favor, apelando a tu gran generosidad y a tu gran paciencia, hacer un paréntesis, porque me gustaría que el querido don David, y grábeme, don David, habría manera, don David, que me rescate el discurso completo de Gerardo Fernández Noroña ayer debatiendo lo del presupuesto, porque en cualquier momento también entra Gerardo Fernández Noroña y quiero hablar de este proceso que ya se estaría armando contra el expresidente Vicente Fox por misógino, antisemita y todo lo que se junte, que también en algún momento debería de abrirse contra Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Me llama mucho la atención el gran debate que da Gerardo Fernández Noroña ayer en el tema del presupuesto, y exhibe en este discurso, el completo, don David, el discurso completo, exhibe a esos que salen a apapachar a estos personajes de los que tú hablas, estos personajes que no los critican, pero que son unos hipócritas, porque cuando son entrevistados son del pueblo, y cuando van a debatir los dineros les vale madre el pueblo. Échalo, David. Gracias, diputada presidente. Sí, adelante, diputada. La discusión del presupuesto no es una discusión técnica, es una discusión política. Es muy fácil saber qué está planteando la derecha, porque aunque parece broma, es en serio, todo lo que dice es al revés. Si dicen que aman al pueblo es que lo odian, si dicen que están preocupados por la salud nunca les ha importado, pero no voy a hablar en abstracto, voy a hablar en concreto. Me llamó mucho la atención que el PRI, al fijar posición en tribuna, haya dicho que el FOBAPROA va a ser responsabilidad de nuestro movimiento. Yo les recuerdo a los prianistas que fue en el gobierno, lo acaban de revivir, lo trajeron de ultratumba Ernesto Zedillo para venir a darle consejos al mejor presidente de la historia moderna del país, al compañero presidente López Obrador. 532 mil millones de deuda privada que la hicieron pública, les hemos pagado más de 1 billón de pesos, más de 1 millón de millones de pesos, y todavía se les debe 800 mil millones, y hay un cálculo que va a llegar a 3 billones de pesos. Y nos dice, ellos que lo hicieron junto con el comandante Borolas, alias Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que era el líder de la bancada de los paniaguados, ahora quieren que nosotros resolvamos eso y que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión extranjera y que no cuidamos el sistema financiero nacional. No tienen vergüenza. Dice que odiamos al norte, yo lo entiendo que diga eso, porque como el PRI se quedó con Coahuila, pueden pensar que los odiamos, pero en realidad fue un error nuestro de sectarismo y de división. Y todavía, bueno, yo les pido al PRI, no está Alejandro Moreno, pero yo les pido que hagan algo, porque la sangría ya vienen todos los priistas para acá con nosotros y ya no caben, ya no queremos más, ya paren ese asunto, porque en 94 años es la primera vez que no van a tener candidato a la presidencia, se los recuerdo. Van a apoyar a una paniaguada psicofanta, que es su candidata a la presidencia. Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz.
e ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas. La señora Gálvez no puede dar 5 días de su salario. Hizo ahí una despensilla pedorra para mandar y todavía se saca la foto con ella. Farsantes. Eso es lo que son, farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto. En la página 64 ahí está 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución. Mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. No, no es cierto. La aumentó de 1.3 a 1.99, 13.3 real del PIB. Calderón la aumentó de 1.99 a 5.35, 108.9. Peña, 59.5, eso solo va a ser 4. Un momento, diputado Orador. Puntos del Producto Interno Bruto. ¿Alguien está pidiendo la palabra el diputado? Sí, diputado Pérez Bernabe. Sí, ¿con qué objeto? Presidenta, solo para despedirle a usted por su conducto, si el orador me permite hacerle una pregunta. Con gusto. Diputado Fernández Noroña, ¿permite que el diputado le haga una pregunta? Con mucho gusto, hasta de la oposición Proceda. aceptaría. Bueno, muy bien. Tiene un minuto para hacer la pregunta. Gracias, presidenta. Diputado Fernández Noroña, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que piensa la derecha de los programas sociales? Me gustaría saber su opinión. Es la pregunta. Gracias, presidenta. Muy bien. Para Gracias, que no se me diputado. impacienten, les recuerdo que tengo tiempo libre para responder. Un momento, diputado. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Si me permite una moción de orden. Sí, adelante. Solo para preguntarle a la mesa directiva y en el orden que debemos de llevar en el debate de las sesiones, si en el acuerdo de la discusión se permiten las preguntas o no se permiten, porque Sí. estamos conforme a un acuerdo, entiendo. Y entiendo que no están pactadas las preguntas, sino hasta la discusión de las reservas. Sí, cuando se mire, admita la diputado discusión. Espadas. Muchas gracias por sí. su atención. Sí, gracias. En primer lugar, las preguntas no se permiten, y lo dijo esta presidencia, cuando están en las posiciones de las diferentes fuerzas políticas que están representadas en este pleno. Y en la discusión sí se permiten las preguntas. Gracias. Continúe el orador. Muchas gracias, diputada presidenta, por ilustrar a la bancada paniaguada. Miren, compañeros, compañeras, yo dije aquí que todo lo que dice la oposición es al revés. Efectivamente es pertinente la pregunta de qué piensa realmente la derecha. Lo voy a poner a su líder para que no digan que yo estoy inventando. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está el cabeza hueca diciendo muy claramente qué es lo que, para los que no saben quién es el cabeza hueca, estoy hablando de Vicente Fox. Ahí está diciendo muy claramente lo que piensa la derecha. Piensa que son flojos los mexicanos porque reciben programas sociales. A ver, les digo, el presupuesto es dinero del pueblo que va al pueblo, no le estamos regalando nada, es un derecho. Los adultos mayores han trabajado toda su vida y gracias a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN no tienen pensión porque no les daban seguro social, porque no respetaban los derechos laborales, porque le hacían canallada y media. Hoy los adultos mayores por lo menos tienen un apoyo constitucional que ustedes quieren quitar si llegan a la presidencia. Aquí lo acabo de demostrar, no lo estoy diciendo yo. A los jóvenes les decían ninis y dan pero vueltas de rabia porque se les da apoyo.
en becas a preparatorias para que no haya ausentismo. Ustedes prefieren el Fobapro a darle a los banqueros, a la banca extranjera, miles de millones de pesos. Prefieren que sigamos pagando la deuda de su tatarabuelito Miramón, que fue fusilado en el Cerro de las Cruces y que aceptó un préstamo con la Casa Yecker. Le dieron creo que 300,000 pesos en efectivo, como otros 200,000 en uniforme y armas, y le cobraron, creo, denme por bueno, estoy recordando de memoria, 5 millones de pesos. Pues todavía estamos pagando las tropelías de la guerra civil de reforma de sus tatarabuelitos. De haber es el diputado Gerardo Fernández Noroña ayer en tribuna que le dio su medicina a la oposición, y tengo entendido que desde la Cámara de Diputados se está enlazando en estos momentos el diputado Gerardo Fernández Noroña, que una vez más exhibe la hipocresía de la oposición. Gerardo, te agradezco mucho, diputado, que nos acompañes en Sin Censura. Buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días a tu auditorio. Yo pensé que te la ibas a echar completa, dije, dura 20 minutos, cabrón. Oye, fíjate que estaba comentando aquí con los compañeros que una diputada del PAN, ahí tengo su nombre, es de Chihuahua, mientras yo estaba hablando, me gritaba, no, qué poca madre, no tienes madre. No, cállate otra. Y entonces, imagínate que yo le dijera eso a una diputada de Acción Nacional, se acabaría mi carrera política. Y estas mujeres con una pachaza que te injurian, que te faltan al respeto, eso no es debate. O sea, cuando te dice una diputada, cállate, que por cierto es la que atropelló a una persona en Veracruz, iba medio acalderonada, eso se me olvidó decirlo, y lo dejó ahí muerto y quedó impune. Y la otra yo ni la conozco. Luego me hacen barbaridad y media y ni sé que son diputadas, man. Entonces, una cosa muy grave, la verdad, es que hoy me decían que Carmen Aristegui en la mañana entrevistó a la oposición con sus mentiras, que no hay presupuesto para Acapulco, 61,000 millones de pesos, hay presupuesto ilimitado. Ayer estaban entregando electrodomésticos, pues una diputada que fue candidata independiente a la gubernatura en el Estado de México hace 6 años. Andaba gritando colchones, refrigeradores, estufas, estoy hallando una ropa viejera. Son de un nivel, pero ínfimo, man. No hay debate con ellos. Y muy hipócritas, porque además se suben, que son decentes, que aman al pueblo, no sé qué, y a la mera hora le rascas tantito y sacan su cara de verdaderas monstruosidades que son como personas. Oye, diputado, la hipocresía más fuerte, la más cabrona es esto de que no se está aprobando dinero para la reconstrucción de Acapulco. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Con Vicente Serra, sí. Fíjate que no tienen vergüenza más porque nosotros donamos un mes. Yo ayer les dije, ¿y ustedes cuánto han dado? La Xóchitl Gálvez, la virtual candidata del Frente Guango de derecha, y con una despensilla pedorra y ahí hasta video y todo. No tienen vergüenza, no han querido donar ni 5 días las senadoras, Xóchitl, su vocera, Kenia López, el panzón de Álvarez y Casa, que bueno, el físico, ¿qué importa? Pero sí, que sea panzón, sí tiene responsabilidad. Farsante que se registró en la lista del PAN para senador, luego se declaró independiente, ahora es vocero de Xóchitl, pues es de derecha el tipo. No son capaces de dar 5 días su salario. Aquí no han dado nada a esta gente de la derecha. Y nosotros un mes dimos. Y todavía están, según, preocupados. Cuando había desastres con ellos, Peña decía que hicieran tandas. ¿Cuándo dieron el apoyo que el compañero presidente? En menos de una semana, Comisión Federal ya había restablecido la electricidad. Eso no quiere decir que no haya problemas, pues sí fue terrible, fue categoría 5. Pues claro que el pueblo de Guerrero sufrió y sigue sufriendo, y nuestro gobierno está haciendo lo más posible por restablecer las cosas, llevarlas a la normalidad. Bueno, ya planteó inclusive que se va a hacer el tianguis turístico, apoyando además al sector hotelero, que son simpáticos porque dicen que el gobierno no sirve para nada, que los dejemos, que lo que mueve al mundo es la iniciativa privada, y se presenta una situación de ese tipo, y entonces ayúdenos, subsídienos, apóyenos. Bueno, pues no, que no sirve. Realmente son muy inconsistentes. Oye, diputado, por cierto, leía que hay un intento de iniciar un proceso por antisemita y misógino contra Vicente Fox, el cabeza hueca, como le llamas tú.
¿De qué se trata esto? Tengo un expediente ya bastante voluminoso porque Fox ha estado, él sí, cometiendo violencia política de género, injuriando a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, faltándole al respeto permanente de extranjera. Él, que no era mexicano cuando aspiró a la presidencia, tuvieron que hacer una reforma constitucional porque cuando él se abrió el camino, ser hijo de padre o madre extranjero no te hacía mexicano. Tenías que ser hijo de padre y madre mexicanas. No era el caso de él y cambiaron la constitución para que fuera padre o madre mexicano y con eso ya podía ser mexicano de nacimiento. Él, que era extranjero en sentido constitucional, hasta que hicieron esa reforma para que pudiera llegar a la presidencia, se atreve a decirle que extranjera a Claudia Sheinbaum Pardo, que es mexicana por los cuatro costados, antisemita, le dice cosas verdaderamente insolentes, de violencia política, de que es el puro parapeto de López Obrador, que él es el que manda, cosas muy desagradables, pero también reitero que se inscriben en lo que es violencia política de género, y como se lo sigue en tribuna, ni una mujer de Acción Nacional ha dicho nada del tema, según muy feministas, pero cuando tocan a una compañera que es del movimiento, entonces se hacen que no ven. Bueno, ayer mismo gritándome estas cosas, te digo, desde las curules de Acción Nacional, desaforadas ahí las diputadas panistas, y ahí su enorme hipocresía, no encuentran incongruencia en ese tipo de comportamientos. La hipocresía es su divisa, como dice el compañero presidente. ¿Y a dónde iría este expediente que estás armando contra Vicente Fox? Al INE para que pues lo manden a hacer unos cursos y lo sancionen, y ya él no va a hacer nada, está decrépito y además pues ya no tiene ninguna camino político, pero que quede el precedente de que lo que está haciendo es ilegal y de que lo que está haciendo es injurioso y violencia política de género contra la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Esa sí es de manual. Lo que dice que es violencia política de género, el manual del INE, eso es lo que está haciendo Fox contra nuestra compañera Sheinbaum Pardo. Oye, yo sé que te tienes que ir, tú me marcas, por favor, cuando tengas que correr a tus compromisos, pero quiero preguntarte, ¿regresan los que ya considerábamos enterrados? Ya viste que Felipe Calderón dice que la democracia está en peligro en un foro con expresidentes de América Latina, luego Cedillo en un foro, sí, claro, y luego en un foro en Chicago, Ernesto Cedillo nos anda dando consejos de a quién elegir para que llegue en el 2024. Son unos cabrones sinvergüenzas, y lo que le quieras agregar tú, dame tu opinión de estos expresidentes. De Vicente Fox, pues ya de decrépito no lo bajas, ¿no? Pero ¿qué piensas de estos desgraciados, diputado? Lo comenté también ayer en tribuna. Por un lado, traen de ultratumba a Cedillo, que no tiene vergüenza. Él privatizó los ferrocarriles, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles. Él y es miembro del consejo directivo de Kansas City Railroad, la empresa que fue beneficiaria de la privatización. Es el colmo de la corrupción y la desvergüenza. Él, que es responsable del FOBAPROA, 532 mil millones de pesos, se convirtió en más de 1 billón de pesos que hemos pagado, se deben 800 mil millones y el compañero presidente calcula que se va a invertir 3 billones de pesos del país, de dinero del pueblo en eso, que es un rescate de una deuda privada que se hizo pública. Él, que es responsable de la matanza de Acteal, de Aguas Blancas, de El Charco, nos viene a decir cómo debe gobernarse el país, por favor, qué desvergüenza. Ni credibilidad, ni ética, ni moral, ni autoridad política, ni nada. Pero además sus comentarios no tienen fundamento, y Calderón peor, porque una reunión de fascistas nostálgicos de que lo sacaron del poder porque son todos de derecha y perdieron en sus países, Colombia, Chile, México mismo, algún más, España, pide en realidad una intervención de militar del gobierno de Estados Unidos, o ya mínimo un golpe de Estado en México. Lo disfraza, que está preocupado por la democracia, que está en peligro, que no sé cuántas cosas. Son unos... saben que van a perder, hombre, y están desesperados, así como estaban brincando como chinicuiles en Comal ayer las diputadas de Acción Nacional. Así está la derecha en general. Yo creo que están en el hoyo y cavando,
Creo que, bueno, pues va a haber 3 días todavía de debate o 2 más por lo menos, y aquí vas a ver los desfiguros, sus mentiras permanentes, y yo estoy preparado hoy para volverles a dar su medicina porque parece que andan muy necesitados. Dos cosas, diputado, ¿qué piensas de Margarita Zavala? Con mucho respeto, pero ¿cómo es que llegamos a tener estos legisladores que no pueden hilar un par de frases sin resbalarse? Y yo creo que porque sabe que cualquier cosa que diga será usada en su contra. Cuando no defiende a Calderón, termina aplicando aquella de Margarinflas, y es una cosa espantosa de esta oposición, ¿eh? Bueno, a mí me habían dicho que era una mujer destacada. Yo efectivamente no veo, yo veo muchas limitaciones, sobre todo su discurso. ¿Y así quiere ser presidenta? ¿Así quiere ser presidenta o jefa de gobierno? No, ahora quería ser jefa de gobierno, pero ya la dejaron fuera porque ya su líder formal, Marco Cortés, dijo que va a ser machinrín en la capital del país, entonces ya las mujeres las dejaron fuera. Va a ser Taboada, hombre, el líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. Y sí es muy confuso su pensamiento, es muy, pues muy poco clara. Oye, y ya para cerrar, el presidente hace unos días, por primera vez, con nombre y apellido, señala a Ricardo Salinas Pliego, porque de tantas piedritas que le echan al costal, se llena, ¿no? Y el presidente dice, a ver, esto de las mentadas de madre desde TV Azteca, pues tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego y sus deudas con el SAT, las deudas fiscales. Y responde Salinas Pliego leyendo un teleprompter como un gran pensador. Ayer lo criticábamos en momentos en que también mostramos nuestro pesar por el fallecimiento de Enrique Dussel, un verdadero pensador, y Ricardo Salinas Pliego rasgándose las vestiduras, dándose golpes de pecho. ¿Qué piensas del usurero, del capitalista salvaje Ricardo Salinas Pliego y esto que dice el presidente? Sí, es un usurero y es terrible con la gente que tiene dificultades para pagar sus créditos y él no quiere pagar su deuda que tiene con la nación. O sea, no es una medida socialista, comunista, confiscatoria. Cualquier país capitalista del mundo tú tienes que pagar tus impuestos. O sea, esa es una responsabilidad que tienes. Y el tipo no le da la gana, tiene miles de millones de dólares, es de una mezquindad impresionante. Se dice preocupado igual que su hija por la ninfa Salinas, por los afectados por el huracán, pero no dan ni medio centavo partido a la mitad, hombre. Son muy mezquinos, muy avaros, muy rapaces, muy voraces, y se acostumbraron a no pagar impuestos porque los regímenes anteriores pues eran sus empleados quienes estaban en la presidencia de la República, y les pesa mucho asumir que hoy el presidente es el compañero presidente para nosotros, y que no le ha condonado los impuestos a nadie y no lo hará con Salinas Pliego. Así es que ya podrá hacer los berrinches que quiera. Pues acuérdate que hizo la campaña también contra los libros de texto, y ahora usando lo de Acapulco y Coyuca de Benítez, y va a seguir así, hombre, pero de que va a tener que pagar sus impuestos, los va a tener que pagar. Yo ayer, fíjate, cierro con eso, comentaba la enorme hipocresía de la derecha que sí se preocupaba por la gente en Guerrero. La mayor parte de los que murieron fue en el club de yates, 27. Y murieron porque les pagaron 1,000 pesos por cuidar los yates de gente súper adinerada. En una de esas hasta López Dóriga está ahí en el asunto. Han dicho algo de que deben indemnizar a sus familias, de que debe hacerse justicia, de que es una monstruosidad. Nada, no han dicho nada, porque son unos farsantes, hombre. No tienen ninguna preocupación por el pueblo. Salinas Pliego, el que más racista, clasista, prepotente, mala persona. Yo me reuní con él y tenía otra idea. Y la verdad es que es una persona sin ética, sin moral, sin principios, sin valía como ser humano. Debo de decir que ahora sí que es tan pobre que solo dinero tiene, como decía Juan Manuel Serrat. Facundo Cabral. Es de Serrat, ¿no? Pues no sé, que se nos quede de tarea para no discutir. Oye, te quiero agradecer porque sé que vas a Chicago. Tal vez yo no alcance voy a estar llegar, sábado. Pero me da gusto que estés conectado con esta gente, esta comunidad migrante que tanto te respeta y te admira. Sí, por allá voy a estar, voy el viernes, el sábado es donde más actividades hay,
El domingo, me regreso en un vuelo el sábado en la noche porque el domingo era la asamblea con Claudia Sheinbaum Pardo acá en el DF, pero se cambió al jueves 9. Y luego dije, bueno, cambio el boleto para quedarme un día más en Chicago, 13,000 pesos el cambio. No, sáqueselo, ya me regreso en ese vuelo horrible. Bueno, te mando un abrazo y Gracias. estamos al pendiente. Ahí Cuídate. estamos, hasta luego. Sale. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a Noroña? Anda con todo, ¿no? Ha regresado y qué bueno, porque estos son los debates duros que se tienen que dar. Así es un gran orador, Gerardo, y con mucha idea, con muchísima claridad, a diferencia de la que tiene, por ejemplo, la oposición, Margarita Zavala, ya vemos sus traspiés. Gerardo Fernández Noroña tiene una gran capacidad, un gran talento político, es uno de los mejores oradores, yo diría que el mejor orador que tiene la izquierda, un hombre que ha utilizado la tribuna para defender al pueblo de México, como debió haberse defendido desde hace muchísimo tiempo. No teníamos hace muchos años a un orador de su talante, y bueno, justamente por eso le echan montón ahí en la derecha, pero bueno, no tienen argumentos. Gerardo tiene ahí una buena raqueta para responderles y darles sus raquetazos, hablando metafóricamente, y bueno, pues hay que estar muy pendientes de el trabajo que está realizando pro de la Cuarta Transformación. Fíjate que me llamó muchísimo la atención ahora que estabas poniendo esta comparecencia que tuvo, que ya está cansado el diputado Noroña de que lleguen priistas al movimiento de la transformación, y es una preocupación que no solamente tiene Gerardo Fernández Noroña, sino que creo que muchas personas también, personajes travestidos de cuatroteístas, personajes travestidos de izquierdistas, están irrumpiendo porque como ven al barco hundirse, el barco de la derecha, el barco del PRI, el barco del PAN, el PRIAN-RD, pues llegan a los puertos morenistas, y ahí vemos con muchísima tristeza que hay algunos personajes que los están recibiendo con los brazos abiertos y tratan de justificar su incursión. Yo creo que hay que ser muy meticulosos. Yo no soy político, espero no serlo nunca, pero sí la gente tiene una preocupación, porque ya ha visto llegar, ya ha visto arribar a personajes en otro tiempo que han llegado diciendo que han cambiado de parecer, su pensamiento se ha volcado completamente a favor del pueblo de México, se sienten traicionados. He visto en las redes sociales a muchísimos políticos del PRI, particularmente, que están renunciando a ese partido político ya en completo desahucio y están arribando a las costas morenistas. Yo lo veo con mucha preocupación, y la gente de a pie, la gente del barrio, la gente con la que convivo todos los días, se dice y se muestra muy preocupada por esto. Decían por ahí, bueno, pues hay que meterle un poquito más de seriedad a esto, porque de pronto vamos a encontrarnos ahí con personajes auténticamente deleznables. Ya ha pasado en algún momento, ya en las filas de Morena se han encontrado ahí a personajes como Germán Martínez Cázares, como Lili Telles, como otros tantos, y entonces habría que tener mucho rigor en ese sentido. No a cualquiera que lo diga deben abrírsele las puertas. Ahí está el caso del señor Kumamoto, un personaje que recibía los consejos de Denise Dresser y que lo decía, y un personaje vinculado a la derecha, evidentemente. Entonces hay que ser muy, muy rigurosos y sobre todo muy cuidadosos de a quién se le abren las puertas, mi querido Vicente. Oye, Ricardo, y para cerrar, comentario, opinión, reflexión o tema, no sé si tengas algo en agenda, pero sí me gustaría que me des tu opinión, porque anduvo en Sonora Xóchitl Gálvez haciéndose la graciosita. No sé si tengas por ahí, mi querido David, esta referencia que hace al dulce que se le pone en medio a la coyota. A ver, échalo, David, por favor. Xóchitl Gálvez hace referencia a este dulce, este piloncillo que acá en Sonora se le llama panocha, ¿no?
pero haciéndose la graciosita como en aquel video en el que aparece metiéndose a la boca un postre de referencia fálica, ¿no? ¿Qué pasaría si esas referencias las hiciera tu servidor o Noroña, poniéndolo como ejemplo, que tanto lo han molestado, ¿no? ¿Qué pasaría? Y ese es el nivel que uno quiere. Yo sé que en Sonora es hasta de broma, ¿no? ¿Te gusta la de Cajeta? Que por cierto también es una referencia que puede sonar fuerte para personas, creo que de Argentina. ¿O te gusta la de Piloncillo Panocha? Pero te hago esta pregunta porque como Xóchitl Gálvez es la que ha estado acusando violencia política en razón de género, ¿no es esto también una hipocresía? Y además, te sumo, ¿no? Que dice Xóchitl Gálvez que entiende que lleva a la delantera a Claudia Sheinbaum porque se tira al piso como víctima y dice es que Claudia tiene 5 años haciendo campaña. Vaya cosas que va viendo uno en el camino sobre este personaje que se desmorona, se cae a pedazos solita. Sí, es una mujer muy inconsistente y esa misma inconsistencia la lleva a tratar de hacerse la graciosa, no tiene carisma, carece de esa empatía con la gente, se quiere dar baños de pueblo, como decimos aquí en mi barrio, no conoce a la gente, vive como todos estos personajes en una burbuja, ya vimos que no sabe pedalear una bicicleta auténticamente, no proviene del pueblo, no vendió nunca gelatinas y si las vendió, las ha de haber vendido en una gran cadena porque le fue tan bien, y entonces busca hacerse la chistosa utilizando este tipo de palabras que en una persona que sí es auténticamente del pueblo, pues suenan naturales, pero aquí suenan muy ramplonas, muy vulgares, porque hace un chiste escatológico, y en efecto, la cajeta suena sonar muy duro en Argentina, porque es el dulce de leche, así lo conocen allá, y entonces si tú les dices cajeta, tiene una referencia sexual, pero bueno, Xóchitl Gálvez carece de simpatía, de carisma, y a eso ha tenido que apelar a falta de ideas, a falta de propuestas. Tú me preguntas, bueno, ¿y si lo hiciera Gerardo Fernández Noroña o si lo hiciera yo? Bueno, les iría como en feria, pero deja eso, que lo hiciera Claudia Sheinbaum, se le irían con todo. Si hiciera algún tipo de chiste semejante, a ella le exigen un nivel intelectual fuerte, una capacidad tremenda, pero a su propia candidata le condonan todo, le eximen cualquier tontería, cualquier estupidez, cualquier estulticia, y lo hacen porque no tienen cuadros políticos de relevancia, no son personajes que caigan bien entre la población, son personajes, por lo contrario, absolutamente rechazados. El señor Taboada, líder del cártel inmobiliario, va que vuela para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y uno se preguntaría, bueno, un personaje que hasta hoy el propio periódico Reforma le saca ahí una parte en la portada, de que le descubrieron a sus amigos, a su cártel, al cártel inmobiliario, una propiedad más, una propiedad millonaria, y que tenga la desvergüenza de candidatearse y que estos personajes, en ausencia de cuadros políticos relevantes, lo impulsen, pues eso ya habla de su desesperación. Xóchitl Gálvez se está estrellando contra la pared de la realidad, sus chistes soeces no la van a sacar de ese apuro y se encamina sin duda a un fracaso absoluto, mi querido Vicente. Pues con chistes soeces y sin plagiar, de acuerdo a la UNAM, así avanza. Nótese mi sarcasmo, Xóchitl Gálvez. Querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, a tus hilos en X o en Twitter o como se llame esa madre, ya ni sé, pero por favor, que estén al pendiente de tu trabajo, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, pues le van ahí en la UNAM van a decir en los medios de comunicación lo que sea, porque pues 148 millones de pesos
de chayote, pues bueno, con eso, con dinero baila el perro, por eso dice la frase hecha y dice bien. Sígueme por favor en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme Paralelo 24 en los datos duros. Hoy tenemos informativo y por supuesto síganme aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. En un ratito más subimos esta información y bueno, la compartimos para que la gente permanezca alerta de esos hilos. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Muy bonita esa gorra. A ver si después te discutes una. Claro que sí, maestro. Eres de La Familia, claro que te va a tocar. Te va a tocar la tuya. Sí, o sea, la gorra, cabrón. Ni no que te fueras pongas como Xochitl Gálvez. ni que fueras Xochitl Gálvez para que pensaras mal de mí, querido maestro, hombre. Qué bárbaro. Ya me pusiste colorado. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y mientras